¿Alguna vez has sentido que la tentación está luchando contra tu alma en los momentos más vulnerables de tu vida? Que cuando más buscas acercarte a Dios, las fuerzas del mal parecen ser más fuertes que nunca. La lucha interna es real y no estás solo en ella. En este video vamos a revelar los secretos espirituales para vencer esos ataques que te alejan de tu propósito divino. Te enseñaremos cómo, a través de la fe, la oración y el amor de Dios, puedes liberarte de las tentaciones que te están destruyendo por dentro. ¿Sabías que la lujuria y otras tentaciones no son solo pruebas físicas, sino ataques espirituales diseñados para desviar a los elegidos de su propósito mayor? Si alguna vez te has sentido debilitado por estas luchas internas, este video es para ti. Y lo mejor de todo es que hay una solución poderosa que viene de lo alto. Te vamos a mostrar cómo el poder de Dios puede transformarte, dándote la fuerza para vencer y encontrar la paz y la sanación que solo Él puede ofrecer. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¿Sabías que muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas y no quieres perderte ningún mensaje transformador? Al final de este video, también te invitamos a dejar tu comentario y compartir tus experiencias con nosotros. Este es solo el comienzo de una gran revelación espiritual. La lucha interna de los elegidos. La lucha interna de los elegidos, aquellos que son llamados a un propósito más grande, no es algo de fácil comprensión para quienes no caminan en ese mismo sendero. Los elegidos, como los apóstoles que siguieron a Cristo, se enfrentan a batallas espirituales que son invisibles para muchos. Entre esas luchas, una de las más intensas es la tentación de la lujuria. Esta no es solo una tentación física, sino un ataque espiritual profundo que ataca el alma misma. En momentos de soledad y vulnerabilidad, cuando el corazón busca consuelo, el enemigo se acerca, trayendo pensamientos y deseos que pueden desviar al elegido de su misión divina. A través de las edades, hombres y mujeres de fe, desde David hasta los discípulos, han tenido que enfrentar estos desafíos, y cada uno de ellos nos deja lecciones preciosas sobre cómo resistir. Las Escrituras nos hablan de cómo las tentaciones, aunque presentes, no deben definirnos ni apartarnos del amor divino que nos llama hacia algo mayor, la redención. No importa cuán fuerte sea la tentación, la fe y la esperanza en el poder de Dios siempre deben prevalecer. Porque la batalla no es solo contra el deseo carnal, sino contra el propósito más alto que Dios tiene para nosotros, ese que lleva a la salvación y la revelación divina. Cada momento de vulnerabilidad puede convertirse en una oportunidad de crecimiento espiritual si se sabe cómo enfrentar la tentación. En las Escrituras encontramos múltiples ejemplos de cómo los grandes líderes de la fe, como Sansón, cayeron por ceder a las tentaciones del deseo carnal, olvidando su misión de ser instrumentos de la voluntad divina. Estos momentos de debilidad, sin embargo, no son el fin. Si hay algo que nos enseñan los milagros de Jesús y los discípulos, es que el perdón, la misericordia y la gracia de Dios son infinitos. Al igual que Cristo perdonó a aquellos que lo traicionaron y lo negaron, nosotros también somos llamados a levantarnos después de nuestras caídas. La clave está en no dejarse consumir por la tentación, sino en orar y fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. En momentos de debilidad, recordar las promesas de Cristo y aferrarse a la sabiduría de la Biblia Sagrada puede ser el ancla que nos ayuda a no sucumbir al pecado. Es vital, sin embargo, entender que no estamos solos en nuestra lucha. Los elegidos, aunque llamados a un propósito divino, no están destinados a caminar en solitario. La comunidad cristiana, los discípulos de Cristo, tienen la misión de apoyarse mutuamente. El amor divino y la misericordia de Dios nos enseñan que la sanación llega cuando compartimos nuestras luchas y somos apoyados por otros en nuestra jornada.
La lujuria crece en la oscuridad del aislamiento, pero en la luz de la comunidad y el apoyo de la oración se desvanece. En este camino hacia la salvación y la redención, el Espíritu Santo actúa como guía, iluminando nuestras decisiones y mostrándonos el camino hacia la liberación. La verdadera victoria sobre la tentación no se alcanza a través de la fuerza propia, sino en el poder de Dios, la gracia de Cristo y el apoyo de la Iglesia. Sensibilidad espiritual y su impacto. La sensibilidad espiritual de los elegidos es una bendición y al mismo tiempo una carga pesada. Aquellos que son llamados a un propósito mayor, a menudo experimentan una percepción más profunda de las realidades espirituales. Pueden sentir la presencia de Dios de una manera más intensa, pero también son más vulnerables a las tentaciones. La fe y la esperanza en Dios les permiten escuchar su voz divina con claridad, guiándolos hacia la redención y la salvación. Sin embargo, esta misma sensibilidad hace que sientan con más fuerza las tentaciones que el mundo ofrece. La lujuria, como un ataque espiritual, se presenta en esos momentos de vulnerabilidad, precisamente cuando el elegido está más consciente de su propósito. Es un recordatorio de que en todo tiempo la oración y el discernimiento espiritual son esenciales para mantenerse firmes. Es en esa lucha constante entre la luz de la revelación y las sombras de la tentación donde la gracia de Dios se muestra más poderosa. Jesús, en su ministerio terrenal, experimentó una constante lucha con las fuerzas del mal. La diferencia es que Él se mantuvo firme en su fe y a través de la misericordia divina venció todas las tentaciones. En momentos de debilidad, la sensibilidad espiritual puede llevar a una mayor lucha interna. La tentación, en lugar de ser vista como algo lejano o ajeno, se convierte en una presencia palpable. Es como si la mente del elegido se viera constantemente arrastrada hacia el dilema del bien y el mal, entre lo que Dios quiere y lo que el corazón desea. En este tipo de batallas espirituales, la oración constante y la meditación en la palabra de Dios se convierten en herramientas indispensables. Al igual que los discípulos de Cristo fueron llamados a orar para no caer en tentación, los elegidos de hoy deben buscar el consuelo de la oración en su vida diaria. Las promesas de Cristo nos enseñan que, aunque la lucha sea dura, nunca seremos dejados desamparados. La sensibilidad espiritual, si bien puede ser intensa, nos conecta con la verdad profunda de que Dios está presente, incluso en las luchas más oscuras. El Espíritu Santo, que habita en los corazones de los creyentes, juega un papel crucial en estos momentos. Su presencia actúa como una brújula espiritual, guiando a los elegidos hacia el camino de la verdad y la justicia. La Biblia Sagrada está llena de relatos de líderes espirituales que, a pesar de sus desafíos y luchas internas, encontraron fuerza en su relación con Dios. La historia de Pablo es un excelente ejemplo de cómo la lucha interna puede llevar a una mayor revelación de la gracia divina. Él mismo experimentó momentos de duda y debilidad, pero al final su vida fue una prueba del poder de la oración, la fe y el perdón. Es en esos momentos de dolor y lucha donde se forja la verdadera espiritualidad. Los elegidos, aunque sensibles a las tentaciones, son llamados a usar su sensibilidad para profundizar su conexión con Dios y mantenerse firmes en su fe. La esperanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna son el anhelo que debe sostenernos cuando las tentaciones parecen más fuertes que nunca. El ataque espiritual de la lujuria. La lujuria no es simplemente un deseo físico, es, en su esencia más profunda, un ataque espiritual diseñado para desviar a los elegidos de su propósito divino. El enemigo sabe que aquellos que son llamados a un propósito mayor tienen una misión trascendental, por lo que busca corromper sus corazones, alejándolos del camino de la salvación.
La lujuria, que aparece en momentos de vulnerabilidad y soledad, se presenta como una tentación sutil, ofreciendo un falso consuelo, pero al final solo lleva a la destrucción. Grandes figuras bíblicas, como el rey David, cayeron en esta trampa cuando fueron arrastrados por sus deseos carnales. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, permitió que su debilidad lo alejara de su misión. En 2 Samuel 11 vemos cómo su caída comenzó con un simple deseo, pero este deseo se convirtió en una cadena de consecuencias que afectaron a todo su reino. Este es un recordatorio de cómo las tentaciones no son solo una cuestión personal, sino que pueden tener efectos sobre toda la comunidad de creyentes. La lujuria, como ataque espiritual, busca debilitar la fe, oscurecer la esperanza y apartar a los elegidos del amor divino. Se presenta como una distracción, un desvío de la verdad y la sabiduría que Dios ha revelado. Cuando los discípulos de Cristo enfrentaron tentaciones, ellos también fueron llamados a recordar los mandamientos, a mantener su mirada fija en la resurrección y en las promesas de Dios. Como el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir». La fe en el poder de Dios y en su misericordia es la clave para superar estos ataques espirituales. El poder de la oración y la gracia divina son las armas que nos permiten resistir la tentación, manteniéndonos firmes en la misión que Dios tiene para nosotros. Es crucial recordar que los elegidos no deben enfrentar estos ataques en soledad. Al igual que Cristo nos mostró en su vida, el apoyo de la comunidad y el consuelo del Espíritu Santo son vitales para superar cualquier tentación. En momentos de debilidad, como cuando el rey David cayó, la oración y la confesión son medios poderosos para recibir la misericordia y el perdón de Dios. No importa cuán fuerte sea la tentación, siempre hay espacio para la redención, porque la misericordia de Dios es infinita. La lucha contra la lujuria no es solo un combate físico o emocional, sino un conflicto espiritual. Los discípulos de Cristo, con su ejemplo de fe y obediencia, nos enseñan que el camino hacia la victoria espiritual es a través de la oración constante, la reflexión sobre las promesas de la Biblia Sagrada y el apoyo de la comunidad cristiana. Así como los apóstoles vivieron y murieron por la fe, también nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a lo que nos desvía del propósito divino para vivir plenamente en la gracia y en el amor de Dios. Aislamiento y vulnerabilidad. Uno de los aspectos más silenciosos y a la vez más peligrosos de la vida espiritual de los elegidos es el aislamiento. Muchas veces, quienes han sido llamados por Dios para una misión mayor, como líderes, intercesores, profetas o pastores, caminan por senderos solitarios. Esta soledad no siempre es física, a veces es emocional, mental o incluso espiritual. Y es justamente en esos espacios donde la lujuria encuentra terreno fértil para crecer. Cuando no hay con quien compartir las luchas, cuando las cargas del alma no se confiesan ni se desahogan en oración o en comunidad, la tentación se fortalece en la oscuridad. Así como Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, Marcos 1:35, lo hacía no para escapar, sino para conectarse con el Padre. El aislamiento sin oración, sin alabanza y sin comunión se transforma en vulnerabilidad. Y ahí, en ese espacio de silencio mal manejado, la lujuria susurra promesas falsas de consuelo y placer, alejando poco a poco al elegido de su alianza con el propósito divino. El aislamiento también debilita los sentidos espirituales. Cuando el Espíritu Santo deja de ser consultado, cuando la Biblia Sagrada queda cerrada por días, cuando la oración se vuelve esporádica, se pierde el discernimiento. El corazón se enfría. El enemigo sabe eso y no pierde tiempo.
Así como hizo con Eva en el huerto, Génesis 3, se acerca cuando ve a alguien solo y distorsiona las promesas de Dios con mentiras disfrazadas de sabiduría. El amor divino, no obstante, siempre está dispuesto a resgatar al que se apartó. Pero es necesario reconocer esa vulnerabilidad, traerla a la luz y presentarla ante Dios. Cuando los apóstoles enfrentaban tiempos difíciles, ellos se reunían, oraban juntos, compartían el pan y fortalecían la fe unos a otros. Este es un principio espiritual poderoso. En la unidad hay cobertura. Cuando los elegidos se aíslan, quedan sin cobertura, sin testigos, sin apoyo, y la tentación se vuelve un gigante silencioso que gana fuerza cada día. Pero hay esperanza. La gracia de Dios no se retira de los que claman por ayuda, incluso en lo profundo del aislamiento. Aquel que se encuentra sumido en la soledad puede aún levantar sus ojos al cielo y encontrar consuelo en las promesas de la resurrección, en el poder de la oración y en los testimonios de los santos. La clave está en no permitir que la vergüenza o el orgullo impidan la búsqueda de ayuda. Cristo no vino por los perfectos, sino por los quebrantados. Y es precisamente en el quebrantamiento donde el poder de Dios se perfecciona. 2 Corintios 12:9. Salir del aislamiento implica humildad, implica reconocer que no se puede solo. Es aquí donde el amor divino actúa como un bálsamo, restaurando, perdonando y renovando fuerzas. El elegido no necesita ser invulnerable, necesita ser sincero. Solo así podrá volver a caminar con firmeza, guiado por la luz de la revelación, sostenido por la fe y fortalecido por la alianza con Dios. Sanación y liberación. La sanación y liberación de las luchas espirituales, especialmente aquellas que nos afectan en lo más profundo de nuestro ser, no se encuentran en la lucha solitaria. El enemigo, en su astucia, quiere que los elegidos enfrenten sus batallas en silencio, aislados de la comunidad y alejados del amor divino. Pero la verdadera liberación viene cuando reconocemos nuestra debilidad y buscamos la ayuda del Espíritu Santo y de la comunidad cristiana. La sanación no es un proceso inmediato ni fácil, pero es en la vulnerabilidad donde Dios puede obrar de la manera más profunda. Los milagros de Jesús nos muestran este principio. Él sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos, pero siempre en un contexto de relación, de encuentro personal. No fue solo un acto de poder divino, sino un acto de amor y misericordia. A través de la oración y la confesión, el elegido puede encontrar consuelo y restauración, porque el perdón de Dios es más grande que cualquier lucha interna. El proceso de sanación empieza por reconocer que la lujuria o cualquier otra tentación es solo una distracción del propósito divino. Los discípulos de Cristo nos enseñan que no debemos quedarnos atrapados en las luchas internas, sino que debemos confiar en la gracia y en la sabiduría de Dios. En Lucas 15, la parábola del Hijo Pródigo nos recuerda que incluso cuando nos alejamos y nos encontramos perdidos, el Padre está siempre dispuesto a recibirnos con brazos abiertos. Así, la liberación comienza cuando el elegido da el paso de regresar al amor de Dios, dejando atrás el peso de la tentación y el pecado. A través de la oración constante, del arrepentimiento sincero y de la sabiduría contenida en la Biblia Sagrada, se puede restaurar la conexión con el propósito divino. El camino hacia la sanación y la liberación también implica aceptar que no estamos llamados a luchar solos. La comunidad cristiana, los discípulos de Cristo, tienen la misión de caminar juntos, de sostenerse mutuamente en oración y en la fe. Jesús enseñó que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está presente. Mateo 18:20. Este principio se aplica tanto a la sanación espiritual como a la emocional. Al compartir nuestras luchas y orar juntos, experimentamos el poder transformador del Espíritu Santo.
En la unidad y en la comunidad, la tentación pierde su fuerza, porque el amor divino se convierte en el escudo que nos protege. Al final, la sanación no solo es el proceso de liberarnos de la tentación, sino de encontrar una restauración completa, mente, cuerpo y espíritu. Dios es fiel para completarla, obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6. En Él encontramos la verdadera paz y la libertad que solo la gracia puede otorgar. Ahora, antes de finalizar, quiero dejarte con una reflexión poderosa. Después de todo lo que hemos hablado, te pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor lucha espiritual en este camino? Comparte tu experiencia en los comentarios, ya que tu historia podría ser la luz que alguien más necesita. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es crucial para no perderte ninguno de los contenidos transformadores que tenemos preparados para ti. Si te ha gustado este video, te recomiendo que veas el siguiente, que aparecerá en la pantalla ahora mismo. No te lo pierdas.